les quería presentar este librito donde ven la Tierra con la Luna y el Sol, llamado Razones para creer ante el misterio de la vida. Y fue escrito ahora entre diciembre, comienzos de enero, a raíz de que me tocó acompañar a mi nieto, el cuarto nieto, que todavía no había hecho la primera comunión, pero ya tenía 12 años el año pasado, y era el mejor alumno de su sexto grado, pero estuvo en una escuela pública donde no había proceso de primera comunión y no lo estaban llevando a la iglesia, entonces tampoco había tenido la oportunidad en parroquia. Pero él y los papás querían que lo formáramos. Entonces pedí el permiso y me aceptaron que me reuniera con él durante 6 meses, todos los viernes en la tarde, 1 hora, y que siguiera los 3 libritos con que se forman los niños para la primera comunión, pero en lugar de hacerlo en grupito y durante 3 años, un librito por año, nosotros fuimos cubriendo un librito cada 2 meses. Y en lugar de hacer los dibujitos que hacen todos los niños y niñas de cada uno de los temas, pues él no hacía dibujitos, sino que conversaba conmigo. Y tuve la oportunidad de hablar de muchos temas de fe con él, desde una perspectiva muy razonada. Él tenía muchas preguntas y lo que quería era que yo le contestara sus preguntas. Entonces llegué a la conclusión de que a veces, sobre todo para las generaciones jóvenes, ellos como que están viendo la fe de los mayores, la religiosidad de los mayores, como algo que ya no tiene tanto sentido en el mundo moderno. Y si es solo oír que les predican para que usted crea, como que dicen, no, pues si ya me están hablando de eso, desde que soy chiquito he oído que hablan de esas cosas. Pero si no se razona el por qué creemos lo que creemos, a veces no se abre la puerta para que podamos conversar de estos temas. Y es que fe y razón no se oponen, se complementan, porque ambas procuran la búsqueda de la verdad. Simplemente son métodos diferentes. Y se logra a través de la razón fundamentar mucho de las verdades de la fe. Lo que pasa es que a veces las generaciones jóvenes piensan que la fe es algo mágico, que simplemente hay que creer las cosas que contaban en aquellas épocas, en lugar de poder ir razonando de dónde viene nuestra fe y cómo la fundamentamos. Entonces yo decidí plantearme que este librito se basara en 4 partes muy sencillas a partir del mismo credo de los apóstoles. Y yo lo que quiero es explicar qué razones hay detrás de ser creyente, número 1, de ser cristiano, número 2, de ser católico, número 3, en el caso nuestro, de los que somos católicos, y de ser practicante, no solo creer en la fe católica, sino vivir en la práctica. Y me di cuenta que en cierta forma las respuestas que yo andaba buscando para explicar de manera razonable se basaban en el credo. Y el credo comienza diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y dije yo, ¿y entonces cómo le explico yo a las generaciones jóvenes, mis hijos, mis nietos, los vecinos, personas cercanas, que yo creo que Dios sí existe? Cuando mucha gente dice, enséñenmelo, yo no sé dónde está Dios. Entonces, me basé en 3 argumentos. El primero es la existencia del universo. Nuestro universo tiene un diámetro conocido de 90.000 millones de años luz, en el que residen 170.000 millones de galaxias. Es como la arena de las playas. Y está perfectamente orquestado. Se basa en leyes
de espacio y tiempo, desde que vino el Big Bang y surgió el universo, hace 14.800 millones de años. Y una vez que surge el universo se van formando las galaxias, y dentro de las galaxias están los sistemas solares, y nosotros somos parte del sistema solar en la Vía Láctea. Todo con base en la ley de la gravedad, que es la que permite que se muevan los planetas como se mueven. Y si hablamos simplemente de nuestro sistema solar y de nuestra Tierra, nosotros tenemos un movimiento de rotación y un movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero nuestro sistema solar tiene un movimiento de rotación alrededor del centro de la Vía Láctea. Y las galaxias rotan alrededor de otras galaxias. Cuando uno toma conciencia de esto, esa realidad universal y este orden en el que nosotros vamos en estos momentos, trasladándonos guiados por la fuerza de la gravedad a 100.000 kilómetros por hora, y no sentimos el movimiento ni estamos chocando contra nada, uno dice, es que hay un orden cósmico que sobrepasa mi entendimiento totalmente y aún más mi control. Nosotros no tenemos control de que amanezca al día siguiente porque la Tierra está rotando. ¿Cómo puede existir esto si no hay un diseño inteligente detrás? Y tras el diseño inteligente tiene que haber un creador al que nosotros llamamos Dios. Si a eso le sumamos cómo se formó la Tierra, y aquí no me voy a entretener mucho, la Tierra se forma hace 4.600 millones de años, una tercera parte más o menos de la existencia del universo. Y se forma en un planeta tan árido que no había agua como no había agua en el sistema solar prácticamente, con excepción de un agua que existía a millones de kilómetros de nosotros, en los asteroides que se fueron formando en el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. En un cierto momento, una gran cantidad de asteroides, por la fuerza de la gravedad, chocaron contra Júpiter, rebotaron y se lanzaron hacia la Tierra, cuando nosotros éramos simplemente una bola de fuego y de piedra incandescente. Y esos asteroides que llegaron a la Tierra se incrustaron en el centro de la Tierra en forma de cristales porque traían agua congelada adentro. Era el único lugar donde había esa agua en el sistema solar. Y una vez que se incrustan, cuando se enfría la temperatura, se forma una corteza terrestre rocosa que tiene adentro estos cristales que por el fuego que había adentro empiezan a producir gas y vapor que empieza a surgir por los volcanes que se abren en la superficie de la Tierra. Y por miles de años se va formando una gran nubosidad alrededor del planeta Tierra que nunca se hubiera formado si no hubiera habido esta avalancha de asteroides que nos trajeron el agua cuando no hay agua en ningún otro lugar. Y esa nubosidad fue provocando unos diluvios, otra vez, por miles de años hasta formar los océanos y dividir tierra de océano. Y en los océanos se va dando otra coincidencia de esas que uno dice, tiene que haber un diseño inteligente detrás. En 4.600 millones de años atrás, un planeta joven chocó contra la Tierra y la desvió un poco y hizo que se ladeara la Tierra. Y todos los desechos que quedaron en órbita de ese planeta que chocó contra la Tierra se fueron conformando juntos hasta formar la Luna, gracias a la gravedad. Y la Luna empezó a girar alrededor de la Tierra. Gracias a el impacto de la gravedad
y de la existencia de la Luna es que, número uno, al estar ladeados, nosotros tenemos las estaciones. Y al estar la Luna hizo que la Tierra rotara más despacio hasta llegar a días de 24 horas con 12 horas de noche y 12 horas de día. Eso permitió que se dieran las condiciones para que surgiera el nacimiento de la vida, que de otra manera no hubiera nacido sobre la Tierra. La Tierra, en cierta forma, estaba destinada a ser un planeta inerte, con energías que funcionaban en los elementos químicos que la conforman, y de repente se fueron dando las condiciones para la vida. Pero la vida nace a partir de una primera célula viva. Y uno se imagina una célula así como cualquier cosita, que simplemente se formó al azar porque se unieron ciertos elementos en el mar. Y sin embargo, ese primer organismo unicelular que creó la vida en la Tierra, de la cual surgieron las plantas, surgieron los animales y llega a surgir eventualmente el hombre, era tan altamente complejo que les voy a leer qué se necesitó para la primera célula viva. Ella tenía que contener, o contuvo, 300 tipos de proteínas, cada una de las 300 con 20 clases de aminoácidos, todos los aminoácidos unidos en secuencias correctas. Además, tenía que tener una membrana protectora y que hubiera una molécula de ADN con la información genética responsable para el desarrollo y el funcionamiento de este pequeño primer organismo unicelular, y una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, fundamental para la síntesis de las proteínas. Sin la existencia de esa primera célula viva, no habría la vida que hoy tenemos en la Tierra. Y hoy en día, los biólogos evolutivos modernos han realizado cálculos probabilísticos muy complejos, llegando a la conclusión que no es posible que el azar fuera el origen de esta primera célula viva. Porque es un sistema que transmite información de un nivel altamente complejo. Es como la información de las letras en una oración gramatical que tiene sentido, que tienen que venir en un cierto orden para que puedan tener sentido. O los mismos dígitos binarios del código informático. Este análisis que hacen los biólogos modernos de tipo evolucionista afirman que un sistema tan rico en información solo puede surgir de un diseño inteligente. O sea, que la primera molécula de ADN aparecida en esa primera célula tenía que ser el fruto de una inteligencia superior. Entonces, pensar que aquí sobre la Tierra, de esa primera molécula de ADN, surgió un mundo vegetal y animal en nuestro planeta tan absolutamente diverso y bello, con 8.000 millones de organismos, cuya secuencia completa, son 3.000 millones de caracteres individuales cuando ya llega a ser el ADN de los seres humanos. Este importante recorrido de cómo se forma el universo, cómo surge la Tierra como un planeta habitable y cómo surge la primera célula viva, de la que luego van surgiendo todas las plantas, todos los animales, hasta el ser humano, como les digo, con 3.000 millones de caracteres individuales en el ADN que está dentro de cada uno de nosotros. No se puede explicar sin una mente superior que estuviera detrás de esto. Entonces así podemos comprender que la raza humana surge compuesta por seres
conscientes de nuestra propia existencia, con libertad de escoger entre el bien y el mal y de llegar a amar hasta la santidad. Porque hemos vivido ese proceso de un creador Dios que diseñó y nos fue formando desde 14.800 millones de años atrás, cuando surge la luz y empieza el Big Bang. ¿Cómo dejar, número uno, de ser creyente ante esa evidencia tan razonable? Pero luego, ¿cómo empezar a ser cristianos y creer que el Creador que diseñó este universo y que creó las condiciones de la vida en la Tierra para que nosotros existiéramos, en medio de esta biodiversidad tan maravillosa, quiso revelarse a los seres humanos y ser parte de nuestra historia? Y aquí es donde los cristianos creemos que la palabra de Dios ha sido revelada en la Biblia, pero no lo creemos simplemente por fe. Es que Dios nos da las razones de esta manifestación suya, que por lo menos en la Biblia comienza hace 4.000 años, 2.000 antes de Cristo, cuando Dios se manifiesta a Abraham, que es el padre de su pueblo, al que él escogió para ir revelándose en la historia hasta que llegara su hijo el Mesías. Curiosamente, vean la pedagogía divina, cómo se manifiesta de una manera que sobrepasa nuestro control y que tiene un pensamiento desde antes de todo lo que va a pasar después. En un cierto momento Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y entonces Abraham, que era obediente, fue preparando las condiciones para el sacrificio. Y el hijo le decía: papá, ya tenemos el fuego, tenemos la roca, tenemos esto, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde: Dios nos dará el cordero para el sacrificio, pensando en que el cordero serás tú. Pero cuando él está por sacrificar a Isaac, Dios con un ángel le detiene la mano y le dice que no lo debe sacrificar. Y hay un corderito atrapado entre la maleza ahí cerca, y ese es el que cogen y es el que sacrifican en lugar de Isaac. Dios le mostró a Abraham lo que significaba el dolor de sacrificar a un hijo, 2.000 años antes de Cristo. Después de Abraham, 5 siglos después, ya estaban los israelitas en Egipto. Dios los quiere liberar. Y entonces, como el ángel exterminador está viniendo a matar, como señal que pedía el faraón a los primogénitos humanos y de animales de Egipto, Dios les dice que ellos tienen que sacrificar un cordero y poner la sangre del cordero en las jambas de las puertas para que el ángel exterminador no entre a aniquilarlos a ellos. Y así son protegidos. Y eso que celebran justo antes de irse de Egipto le llaman la Pascua, el Paso, de la esclavitud a la liberación. De ahí en adelante, durante 15 siglos celebran la Pascua todos los años. El pueblo de Israel, la etnia escogida por Dios. Pero 15 siglos después viene Jesús y celebra su última Pascua como buen judío con sus apóstoles y les dice que yo soy el Cordero, que Dios ha querido que se sacrifique por la salvación de ustedes y vengo a derramar mi sangre por ustedes. Y así muere por nuestra salvación. Desde 20 siglos antes, justo en el comienzo de la primera revelación de Dios a Abraham, ya le había enseñado qué significaba sacrificar a un hijo. Pero no quiso que lo hiciera Abraham, y él sí estuvo dispuesto a hacerlo, aun cuando Jesús en Getsemaní le dijo: Padre, no será posible que pase de mí esta copa de dolor, que no tenga que ser sacrificado por el bien de la humanidad. Y el Padre le dijo que ese era el precio del amor que tenía que manifestarnos a nosotros.
Pero entonces, desde que comienza la revelación de Dios en la Biblia, ya hay un diseño inteligente que está previendo lo que va a pasar 2000 años después. Desde el mismo Génesis, ya se empieza a hablar de que va a llegar en su momento un Salvador. Y todos los profetas van preparando el camino para que llegue Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo, Él sabe que Él es el Cristo. Él sabe que Él es el Mesías prometido por Dios. Y empieza a dar signos que nadie había dado antes. No solo hace milagros así, de estar curando gente. Él resucita en 3 ocasiones a personas que ya habían muerto. A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro de Betania. Él calma el agua en unas tormentas que los apóstoles atestiguan en el mar de Galilea. Transforma agua en vino en una boda de Caná. Alimenta a multitudes. Y este Hijo de Dios que se está manifestando al mundo y trayendo esa buena nueva de que Dios es un Padre, frente a sus discípulos hace esta oración. Dice: glorifícame tú, Padre, con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ante palabras como estas y otras semejantes que se dicen en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros tenemos que decir que este Mesías que se creía Dios y que estaba junto a Dios cuando se crearon los mundos, o era una mente brillante pero trastornada, que manipulaba a sus seguidores con su elocuencia y con sus encantamientos. Esa es una opción. O era realmente el Hijo de Dios y que venía a dar prueba y señales de que venía de Dios y por eso se manifestó como lo hizo. Pero no se manifestó para venir a conquistar el mundo con su gloria y su poder. Lo vino a hacer humildemente, naciendo de una virgen en un pueblito de Belén y aceptando que la voluntad que Dios tenía para él era la de morir primero para luego resucitar. Y lo anuncia varias veces ante los apóstoles que no lograban entender ese asunto de que él podía resucitar. Cuando él echó a los mercaderes del templo, dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruyo. Y se burlaron de él. ¿Cómo dice que en 3 días lo reconstruye si se duró 46 años construyendo el templo? Y dice San Juan, que fue el testigo de él al lado de la cruz, que después los apóstoles entendieron que estaba hablando de su propio cuerpo, porque él iba a ser resucitado. Entonces, Cristo muere y es el único ser en la historia que resucita de entre los muertos ya en una versión gloriosa del ser humano, que no deja de ser Dios, pero sigue siendo humano hasta la eternidad. Jesús se hizo hombre porque vino hasta nosotros, pero no dejó de ser Dios. Yo digo que a veces, si decimos que Dios es como el sol que ilumina el sistema solar, el sol es la bola de fuego que yo ayer veía atardecer en una bola anaranjada que estaba cayendo no, la tierra estaba rodando y por el lado del oeste vimos donde se ocultó esa bola de fuego. Bueno, si Dios Padre es la bola de fuego, Jesús es la luz que esa bola de fuego proyecta hasta que llega aquí a la tierra. Y nosotros decimos: ya salió el sol, porque estamos viendo luz. Y ese sol nos da calorcito. Yo siento que es un poco como la Trinidad. La luz que viene del sol sigue siendo el sol. No es solo la bola de fuego, es toda la luz que proyecta. Y la luz tiene calor. Pero son como 3 manifestaciones distintas del mismo Dios que llega hasta nosotros. Jesús, al resucitar, no solo demostró que Él era Dios y que Dios en su Espíritu poderoso lo había resucitado, le había dado de nuevo la vida, sino que nos señaló el camino de que todos nosotros vamos a resucitar también. Pero es un hecho atestiguado, como dice San Pablo,
Cristo murió por nuestros pecados, lo sepultaron y resucitó al tercer día. Y luego se apareció a Cefas, a Pedro, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía cuando Pablo escribió esto, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles antes de ascender al cielo, y por último se me apareció también a mí. Yo, Pablo, que perseguía a los cristianos, Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de esos apóstoles que vieron a Jesús resucitado, de Pablo, de esos primeros cristianos, hubo decenas que murieron martirizados por decir que Jesús había resucitado. Y ninguno, para evitar la muerte, dijo: momentito, no fue una fábula que nos inventamos porque queríamos promover esta nueva religión. No, estuvieron dispuestos a morir garantizando que ellos morían por el Cristo que resucitó y que también nos puede resucitar a nosotros después de la muerte. Nosotros le creemos a los testigos, testigos que dieron su vida por proclamar esta verdad. Entonces, siguiendo el credo, creemos en Jesucristo, que nació, murió y resucitó por salvarnos. Y luego con el credo seguimos diciendo que creemos en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Y es que vienen unidas las dos cosas. Aunque ellos habían visto a Jesús resucitado, seguían escondidos y muy temerosos, hasta que llegó el día de Pentecostés, descendió sobre ellos el Espíritu de Dios y ahí todo cambió. Pedro salió, el que había negado a Jesús por cobarde, a decirles: el que ustedes mataron ha resucitado y nos ha dado su Espíritu y lo vamos a proclamar por el mundo entero. Y entonces se forma la iglesia que tiene al Espíritu de Dios, lo que no quita de que siga siendo una iglesia pecadora y que nosotros nos enteremos de las barbaridades que se cometen a veces en la iglesia o en nombre de la iglesia. Pero sigue siendo una iglesia que tiene al Espíritu Santo y que lleva 20 siglos de influir en los destinos de la humanidad, mucho más de lo que han hecho imperios, gobiernos e instituciones en la historia del mundo. A pesar de su fragilidad, hay un espíritu que la mantiene y, como dicen, las fuerzas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Entonces, no negamos que han habido papas, obispos, sacerdotes, pastores que han sido crueles, egoístas, que han habido instituciones religiosas como la Inquisición que cometía barbaridades contra inocentes por ansias de poder, por afirmar la fe a la fuerza, que gobiernos se han basado en la fe para establecer su poder. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha influido en la vida de millares de santos y santas y personas que han llegado al martirio por amor para dejar el testimonio de su fe. La historia de la humanidad no hubiera sido la misma sin estos millares de santos, de santas y de mártires. Y esos son los que se conocen y en la iglesia han sido ensalzados como ejemplo. Porque más bien hay otros millones de cristianos que han caminado en estos 20 siglos sobre esta tierra de vida oculta, escondida, que han sido grandes santos y santas y que han influido en el plan de salvación que Dios tiene para nosotros en medio de un mundo que uno dice que está patas para arriba y que ocurren las barbaridades que estamos atestiguando hoy en día. Pero entonces, Dios dejó al Espíritu Santo en su iglesia, por eso yo soy católico, porque creó un magisterio que se basa en una promesa de Jesús. Antes de separarse de ellos, Él les dijo: el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre,
les enseñará todas las cosas. Después de 5 siglos les sigue enseñando, después de 10 siglos, después de... No son... Sí, son siglos. Después de 2000 años se sigue manifestando y enseñando. Y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, la iglesia tiene como función recordar la esencia del Evangelio y enseñar todo lo nuevo que se va adaptando a las realidades de los tiempos. Nosotros como católicos sí hemos visto a papas especiales en los últimos 50, 100 años, donde han manifestado una sabiduría de Dios para estos tiempos presentes que nos ha tocado vivir. Y los documentos del concilio son sabios. Las exhortaciones apostólicas que se han hecho en la iglesia a partir de los sínodos de obispos durante 50 años han venido iluminando el camino, y el testimonio mismo de los papas. Pensemos en un San Juan XXIII, en un San Juan Pablo II, en un Benedicto XVI. Nos han venido marcando, porque así como a lo largo de la historia han habido grandes papas, como San León Magno, San Gregorio Magno, han habido mentes privilegiadas como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, que se llaman doctores de la iglesia, y tantos otros que nos aseguran a los fieles que estamos siguiendo a gente sabia. A pesar de los errores, a pesar de los pecados, tenemos guías que nos han ido marcando el camino de cómo Dios quiere que vivamos. Y por eso llego al último punto de qué razones tengo para ser practicante. Y es porque Dios nos dejó un camino trazado para que fuéramos pueblo de Dios. Comenzó con una etnia, la etnia judía. Pero ya para la época de Jesús, Jesús dijo, esto no es solo para los judíos, esto es para el mundo entero. Vayan y prediquen, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia, a través de la vida de los sacramentos, empieza por el bautismo, y luego los católicos confirmamos nuestro bautismo ante el obispo en la confirmación. Rectificamos nuestro camino, que hay que rectificarlo todo el tiempo a través del sacramento de la reconciliación, y lo buscamos en la Eucaristía. Y escogemos si queremos vivir el matrimonio como un sacramento para formar hijos y nietos en la fe, o el orden sacerdotal o el camino de la vida consagrada para vivir para Él en celibato, o lo buscamos en la unción de los enfermos, mediante la cual nos sanamos, o nos preparamos en última instancia para la muerte inminente. Pero entonces Dios dejó que la iglesia ofreciera sacramentos para vivir en comunión con Él, con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en comunión entre nosotros, en lo que se llama la iglesia militante, la que todavía está en la tierra, y que nos unamos un día a la iglesia triunfante que ya está en el cielo, donde está María Santísima y San José, está San Juan Bautista, el que pregonó a Jesús, están los santos apóstoles, están los santos, santas y mártires, etc. Y los abuelos de nosotros que fueron gente santa y que también están ahí esperándonos. Entonces nosotros creemos en esta comunión de los santos y nos abrimos a vivir un itinerario que es en cierta forma lo que estaba investigando Mario Navarro en cuál es el itinerario del ideal cristiano del adulto mayor. Y es un ideal cristiano que se nos ha manifestado a través de las exhortaciones apostólicas de San Juan Pablo II y de los documentos de los obispos, como el documento de Aparecida. Vean qué interesante. En Aparecida, Brasil, en el año 2007, se reunieron los obispos de América y el Caribe y proclamaron que estábamos llamados a ser discípulos y misioneros caminando en comunión para que nuestros pueblos en Cristo encuentren vida. El que presidía la comisión redactora del documento de Aparecida
era el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que 5 años después fue electo papa. Y el mismo año en que fue electo papa, en el 2013, él dijo, ya lo que se hizo en el CELAM, en Latinoamérica, ya fue un sínodo de obispos. Entonces, para fines del 2013, no tenía ni un año de ser papa, él hizo su primera exhortación apostólica, que se llama La Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, para cerrar ese año que se llamó el Año de la Fe. Y entonces lo que se nos había manifestado a la Iglesia en Latinoamérica, el Papa Francisco lo extiende al mundo entero. Y se nos establece un itinerario para ser practicantes. Practicantes no es solo ir a misa los domingos, confesarse y comulgar. El itinerario para los cristianos comienza con un encuentro con Jesucristo, y esto fue lo que se dice en esa exhortación Evangelii Gaudium y que se decía en el documento de Aparecida. Porque Dios nos busca primero, pero nos busca para que nos encontremos con su Hijo, que ya está resucitado y vivo y se quiere manifestar a nosotros en la presencia del Espíritu. El encuentro lleva a la conversión. Cuando nos encontramos con Dios, nos damos cuenta de que hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de conducirme. Y entonces mi camino es un camino de cambio, de rectificación. Conversión quiere decir rectificar el rumbo. Y a eso estamos invitados a lo largo de nuestra vida. A través de la conversión nos iniciamos en el discipulado. Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y entonces yo quiero ser practicante porque quiero ser discípulo de ese maestro. Cuando Jesús dijo, síganme, no quiere decir solo sigan mis huellas. Síganme es imiten mi ejemplo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en nuestro caminar. Pero no lo podemos hacer solos. Entonces los discípulos deben caminar en comunión. Una manera de encontrar la comunión en concreto es el ideal cristiano del adulto mayor. Lo mismo que en cada parroquia, lo mismo que en cada movimiento, lo mismo que en cada expresión de matrimonios que se reúnen juntos, de religiosos o religiosas en sus congregaciones, de los sacerdotes. Yo tengo 33 años, desde el año 90, de estar promoviendo los grupos de vida fraterna entre los seminaristas en Paso Ancho, donde se forman los futuros sacerdotes, porque ellos necesitan también caminar en comunión, apoyándose unos a otros. Y en esos grupos de vida fraterna se vive lo mismo que nosotros estamos viviendo aquí, lo mismo que se vive en cualquier ambiente de iglesia auténtica. ¿Y para qué se vive la comunión? Para encerrarnos en nosotros mismos en grupitos cerrados, ¿no? Para lanzarnos a la misión. El discípulo tiene que ser misionero. Y nosotros tenemos también que definir nuestra visión y misión, que es lo que Mario nos está ayudando a hacer y que se seguirá proclamando a lo largo de este año en este movimiento. Vean qué interesante, no hay nadie en la iglesia, ni en la historia, ni en el presente, que no tenga que ser discípulo y misionero. El discípulo es el que se recoge ante Dios y se ofrece a Dios, se entrega a Dios. Y el misionero es el que sale a extender la buena nueva. ¿Quiénes son los dos patronos de las misiones en la Iglesia Católica? Empecemos por San Francisco Javier, un jesuita que se lanzó a evangelizar en Asia, pasó por la India, terminó estuvo en China, India, Japón, y es patrono de las misiones porque recorrió kilómetros proclamando el Evangelio. Pero la otra patrona de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita de clausura que murió a los 24 años de edad, pero que toda su vida lo ofreció por las misiones. Intercedió para que el reino de Dios se extendiera. Entonces no hay nadie que no sea discípulo y al mismo tiempo misionero. Pero hay que tener un buen equilibrio en esto de cuando me recojo
para seguir creciendo en discipulado, cuando comparto con mis hermanos en comunión y cuando me lanzo también a la misión. Y a veces cuesta tener este equilibrio. Jesús mismo le dijo a los apóstoles que estaban muy cansados después de su viaje de misión: vámonos a un lugar apartado donde podamos estar a solas y descansar. Y se montaron en la barca, y donde se bajaron del otro lado ya los estaba esperando otra vez la gente allá. Y Jesús, en lugar de impacientarse, aunque era una hora avanzada, se dedica a predicarles, a curarlos, a atenderlos. Y todavía les dice a los apóstoles: denles de comer. Y dicen ellos: si no tenemos con qué, que se vayan a los pueblos, que busquen ellos. No, es que llevan 3 días con nosotros, no van a poder aguantar. ¿Qué tienen para darles? Tenían 5 panes, 2 peces. Él ora, se multiplican y alimenta a toda la multitud. Después de que reparten la comida, Jesús les dice a los apóstoles, que ya estaban tan inquietos que no aguantaban más: mejor váyanse ustedes a la barca y yo me quedo aquí solo con ellos. Y Jesús despidió a la multitud él solo. Y cuando ya por fin se fueron todos, él subió al cerro que había ahí a orar, porque sabía que necesitaba otra vez encontrar su espacio de soledad. Y cuando está amaneciendo, ve que hay una tormenta en el mar de Galilea, que la barca de sus apóstoles está luchando contra las olas y no avanza, y él se va caminando sobre las aguas hasta reunirse con ellos. Pedro pide que sí es él, que no es un fantasma, que pueda caminar sobre el agua, y camina mientras mantuvo la mirada puesta en él. Y después ya se suben los dos a la barca y Jesús calma la tormenta. Y supongo que se fueron juntos al lugar apartado donde pudieran estar a solas y descansar. Este equilibrio que Dios quiere en nuestras vidas de soledad, comunión y misión, que la Iglesia lo propone ahora continuamente y que lo propuso originalmente el psicólogo Erik Erikson en un libro que se publicó en el año 1950, es el que nos ayuda en aras del amor a soportar ciertos desequilibrios temporales. Necesito estar a solas, pero hay gente que me necesita, me aguanto un rato más. Necesito verme con los hermanos, pero este mes han habido muchas ocupaciones y tal vez por servir a la familia no estoy pudiendo venir a una reunión. Pero mientras yo restaure ese equilibrio, estoy haciendo, como en mi práctica religiosa, una vida de discípulo, misionero, caminando en comunión, y ese es el llamado que tenemos todos nosotros. ¿Cómo termino el librito? Con la última parte del credo. Ya dijimos que creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica. Creo en la comunión de los santos, ya lo mencionamos, y en el perdón de los pecados, que es lo que nos pide la Iglesia que practiquemos. Y al final creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? ¿Por qué creemos en la vida eterna? Cuando Pilatos estaba juzgando a Jesús, porque se lo llevaron, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque me lo han dicho. Y Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Entonces Pilatos le preguntó: ¿entonces eres rey? Y Jesús contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Una vez más, o era un atarantado que se creía Dios, o era el Hijo de Dios que nos vino a decir: yo soy. Yo soy el que soy, como dijo Dios en la zarza ardiente a Moisés. Yo soy. Cuando Él va a resucitar a Lázaro, Marta y María le reclaman que aunque lo mandaron a llamar no llegó a tiempo y ya lleva 4 días de muerto. Y Él les pregunta que si creen en la resurrección. Y ellas dicen: sí, yo creo que al final de los tiempos vamos a resucitar. Y le dice: pero yo soy la resurrección. Y les dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Nosotros creemos en Él, no vamos a morir. Y los compañeros de ICAM que ya están del otro lado, no murieron, cambiaron simplemente
de estado, de dimensión. En la última cena Jesús les dijo a los apóstoles que Él estaba por partir de este mundo, entonces se entristecieron, se ensombrecieron todos. Entonces Él les dijo esta frase, oigan qué interesante: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, yo no les diría que voy a ir a prepararles un lugar y que luego vengo por ustedes. Pero es cierto. Y así estaremos juntos donde yo voy a estar. Y Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. ¿Creemos nosotros en que Jesús fue ese Mesías anunciado desde 2000 años antes de su venida? Ese que no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y está vivo, que se nos manifiesta cuando estamos juntos. Esa es la fe que nosotros tenemos. Somos creyentes, cristianos, y muchos de nosotros somos católicos. Y termino con este salmo que dice Fray Mamerto Menapace, un monje benedictino de la Argentina que conocí a través de los libros y a través de un cura amigo de los dos. Empecé a cartearme con él desde hace casi 30 años. 20 años, ¿cierto? ¿No? Casi como 30 años, sí, porque era el año 95. Y cuando estuve en el 2010 pude ir al monasterio de los Toldos y pasé con él 3 días y se portó como un hermano mayor. Él ya tiene 80 y tantos años de edad. Y él dice el Salmo 23 de El Señor es mi pastor en una versión criolla, en lenguaje al estilo del Martín Fierro, con las mismas verdades versículo a versículo, pero que reiteran todo lo que yo les acabo de decir. El Señor es mi pastor, no sufriré la apretura, porque en la verde llanura Él me lleva a descansar, y mi sed iré a calmar al pozo de su frescura. Él me guía por su senda, y en ello pone su honor. Yo no sentiré temor, aunque me encuentre perdido, porque al oír su silbido se me alegra el corazón. Él me invita a su banquete y me trata como amigo. Y aunque rabie mi enemigo al verme en tal compañía, Él me muestra cortesía y me hace beber consigo. Como gaviota al arado me seguirá su bondad, hasta el día en que vendrá para llevarme a su estancia, a vivir en la abundancia por toda la eternidad. Amén. Amén. Escuchen el mensaje que nosotros queremos traducir, pero de una manera razonada, con hechos que confirman el por qué creemos lo que creemos. Y lo que yo le estoy pidiendo a mis hijos, que ya les di el librito dedicado a cada uno, y a los nietos, con el último que hizo primera comunión conmigo, y a los otros 3 los llevé a sus clases de primera comunión. Quiero reunirme una tarde con cada hijo, porque ellos sí es por separado, y tomarnos un café juntos y decirles, les pedí que por amor a mí, amor al papá, amor al hijo, se leyeran el librito. Díganme qué piensan del librito. Yo no vengo a cuestionarlos a ustedes, cuestionenme ustedes a mí qué piensan del librito, qué les pareció que sí y qué les parece que tal vez no es así. Y no se preocupen, todo lo vamos a hablar con mucho respeto, lo que ustedes creen, lo que yo creo, pero conversemos un poquito. ¿No será que de veras hay un Dios que creó el universo? ¿No será que ese Dios se manifestó desde hace 4000 años para que pudiéramos encontrar el camino, la verdad y la vida? ¿No será que Jesús fue realmente Dios que estaba con el Padre desde que se formó el universo y resucitó de entre los muertos y tiene testigos que lo vieron? ¿No será que el caminar en iglesia es lo que Dios quiere para nosotros, a pesar de las maldades y las cosas malas que tienen que redimirse en la vida de la iglesia y de todo el mundo? Pero hay un llamado a vivir lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros no estamos pensando cosas descabelladas. No es una fe mágica abstraída de la vida real, ¿no? Es la vida que Dios quiso que nosotros tuviéramos.
¿Algún comentario, pregunta antes de que hagamos ya nuestros avisos finales para cerrar la sesión?